24 de diciembre. Hace más de 2000 años. En un campo, cerca de Belén, algo imposible estaba por ocurrir. Algo tan poderoso que alteró la realidad física. El viento se detuvo. No disminuyó. Se detuvo. Como si alguien cortara el sonido del mundo. Los animales nocturnos dejaron de hacer ruido. Todos. Al mismo tiempo. Las ovejas, cientos de ellas, se acostaron. Juntas. Sin razón. Los lobos que acechaban, se fueron. Y en ese silencio antinatural, hombres que vigilaban sintieron algo que nunca habían sentido. Terror puro. No de lobos. No de ladrones. Del silencio mismo. Porque ese silencio no era ausencia. Era presencia. Algo invisible. Algo masivo. Algo inevitable, estaba a punto de irrumpir en nuestra dimensión. Y cuando irrumpió, rasgó el cielo. Literalmente. Esta es la historia de esa noche. No la versión del pesebre pintoresco. La versión del terror sagrado. La noche que la creación entera se detuvo a presenciar lo imposible. 24 de diciembre. La noche que todo cambió. Antes de seguir. ¿Alguna vez has sentido algo inexplicable en Navidad? Un presagio. Una inquietud. Algo en el aire que no puedes nombrar. Si lo sentiste, y pensaste, estoy imaginando cosas. Tal vez no lo estabas. Porque lo que pasó el 24 de diciembre en Belén, no fue un cuento de hadas. Fue un evento físico que alteró la atmósfera misma. Y dejó un eco, que todavía puedes sentir. Volvamos a esa noche. A esas colinas. Y a lo que estaba a punto de destruir toda lógica. Colinas de Belén. 24 de diciembre. 6 de la tarde. El sol descendía sobre Judea. Normal para esa época del año. Temperatura. Aproximadamente 12 grados centígrados. Descendiendo. Viento del oeste. Constante, como siempre en diciembre. En esas colinas, pastores comenzaban su turno nocturno. Hombres de la clase más baja de Israel. Tan despreciados, que su testimonio no valía en tribunales. Tan olvidados que nadie registraba sus nombres. Su trabajo, vigilar las ovejas durante 12 horas. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Protegerlas de lobos, ladrones, y el frío de la noche. Rutina de siglos. Nada especial. Nada diferente. Solo otra noche de vigilancia. Pero en menos de 6 horas. Estos hombres invisibles, olvidados, despreciados, presenciarían el evento más importante de la historia humana. Y todo comenzó con algo tan sutil, que casi no lo notaron, hasta que fue imposible ignorarlo. Porque alrededor de las 7 de la noche, la naturaleza comenzó a fallar de formas que nunca habían visto. 7 de la noche. Las ovejas comenzaron a mostrar inquietud. Comportamiento pre-tormenta. Pero el cielo estaba despejado. Estrellas visibles. Ni una nube. Biológicamente, las ovejas detectan cambios de presión atmosférica que los humanos no pueden sentir. Algo estaba cambiando en el aire. 7:30 de la noche. Las aves nocturnas, búhos, lechuzas, que normalmente comienzan su caza al anochecer. No salieron. Silencio donde debería haber ululatos. Quietud donde debería haber aleteos. 7:45 de la noche. El viento comenzó a disminuir gradualmente. Constante al principio. Luego, más lento. Más lento. 8 de la noche. El viento se detuvo completamente. En Judea, en diciembre, el viento del oeste es constante. Las ramas de los árboles inmóviles. El humo del fuego de los pastores, subiendo perfectamente recto. Ni una hoja se movía. Y entonces los grillos, cientos de ellos que habían estado cantando, se callaron. Todos. Al mismo tiempo. No gradualmente. De golpe. Como si algo les dijera, silencio. 8:15 de la noche. Las ovejas comenzaron a acostarse. Una por una. Luego en grupos. Hasta que todas, estaban en el suelo. Comportamiento que biológicamente no tiene sentido. Las ovejas siempre tienen algunas vigilando. Instinto de supervivencia básico. Pero esa noche, todas se rindieron a algo. Los pastores, hombres que llevaban décadas en esas colinas, conocían cada patrón del clima, cada sonido de la noche, cada comportamiento animal. Sintieron algo que nunca habían sentido. Miedo sin objeto. Terror sin causa visible. Porque ese silencio no era natural. No era ausencia de sonido. Era presencia de algo invisible.
Y mientras esto ocurría en las colinas, a 10 kilómetros de distancia, algo más estaba sucediendo. Jerusalén, Belén, las aldeas de Judea. 9 de la noche. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Personas despertaban, sin pesadillas, sin ruidos externos. Un tirón en el pecho. Un presentimiento. En Jerusalén, ancianos que habían pasado décadas orando por la venida del Mesías, abrían los ojos en la oscuridad. Corazones acelerados. Sin razón médica. Algunos lloraban. Lágrimas sin explicación racional, un anhelo tan profundo que dolía físicamente. En Belén, las conversaciones nocturnas se apagaban. No porque decidieran dormir, sino porque algo en el ambiente hacía que hablar pareciera inapropiado. Como cuando entras a un lugar sagrado y automáticamente bajas la voz. Miles de personas en una región sintiendo la misma inquietud, el mismo presagio. Pero la mayoría no lo sintió. La mayoría dormía. Ajena. Inconsciente. Porque no todos tienen sensibilidad para lo invisible. No todos pueden detectar lo sagrado. Solo los que vigilan. Solo los que esperan. Necesito decirte algo antes de seguir. Esta historia no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. No hay ángeles bonitos todavía. No hay villancicos suaves. Solo presagio. Terror creciente. Naturaleza fallando. Porque la Navidad real fue así. Física. Tangible. Aterradora. Si quieres la verdad sin filtro de las historias de fe. No la versión edulcorada, sino la que altera tu percepción. Suscríbete. Ahora sí, lo que pasó en las siguientes horas. Es lo más aterrador y glorioso jamás documentado. 10 de la noche. Las colinas. El silencio se profundizó. Los pastores no hablaban. Solo miraban la oscuridad. Esperando. El fuego crepitaba. Único sonido en kilómetros. El humo seguía subiendo recto. Porque no había ni un soplo de viento. 10:30 de la noche. Cambio de presión atmosférica. Los pastores lo sintieron en los oídos. Esa sensación de cuando subes una montaña demasiado rápido. Presión. Opresión. No había sistema climático que lo justificara. 11 de la noche. Las ovejas se levantaron. Lentamente. Se agruparon. Muy juntas. Comportamiento de tormenta inminente. Pero el cielo, despejado. Estrellas brillantes. Los pastores se pusieron de pie. Instintivamente. Sin hablarlo. Cuerpos en alerta máxima. 11:30 de la noche. La temperatura cambió. Súbitamente. En segundos. El aire se calentó. Contra toda lógica meteorológica. Y entonces algo que quebró toda comprensión. Los lobos siempre presentes en esas colinas, siempre acechando, se fueron. No huyeron aterrorizados. Simplemente, se retiraron. Calmadamente. 11:45 de la noche. Los pastores estaban de pie. Corazones latiendo tan fuerte que podían escucharlos. Respiraciones audibles en el silencio. El silencio era tan denso que se sentía físico. Como presión en el pecho. Como peso en el aire. Y entonces. Una sensación que ningún sentido puede describir. Como cuando sabes que alguien te observa, aunque no lo veas. 11:47 de la noche. Y entonces, el cielo se rasgó. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos. Desafió toda ley física conocida. No se abrió suavemente. Se rasgó. Como tela que se desgarra. Luz más intensa que el sol del mediodía. Más brillante que relámpago concentrado. Más poderosa que cualquier fenómeno natural existente. Y no apareció en el cielo frente a ellos. Los envolvió. Los consumió. 360 grados de luz, imposible. Los pastores cayeron. No se arrodillaron piadosamente. Cayeron. Rostro en tierra. Incapaces de moverse. Porque esto no era visión. Era físico. Real. Tangible. Luz tan intensa, que dolía. Presencia tan masiva, que aplastaba. Y una voz. Pero no como humano habla. Como trueno que articula palabras. Como la realidad misma declarando sonido. No teman. Primeras palabras, no teman. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados. Terror puro. Biológico. Instintivo. Porque aquí, les doy nuevas de gran gozo. Para todo el pueblo. Os ha nacido, hoy, en la ciudad de David. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces. Multitud del ejército celestial.
Más luz. Más presencia. No un coro bonito. Miles. Decenas de miles. Ejército completo. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sonido tan masivo, que el suelo temblaba. Luz tan intensa, que el aire vibraba. Presencia tan abrumadora, que el tiempo mismo se distorsionaba. Y entonces, nada. Se fueron. La luz se desvaneció. El sonido cesó. El cielo volvió a ser cielo normal. Los pastores permanecieron en tierra. ¿Cuánto tiempo? El texto no lo dice. Segundos. Minutos. El tiempo se había roto. Temblando. Llorando. Respirando con dificultad. Porque lo que acababan de experimentar no tenía precedente en la historia humana. No tenía explicación física posible. Solo tenía una respuesta. Ir. Verificar. Comprobar si lo imposible era real. Los pastores corrieron hacia Belén. 2 kilómetros. En la oscuridad. Por terreno rocoso. No caminaron reflexivamente. Corrieron. Urgencia total. Llegaron a Belén. Buscaron. Encontraron la cueva. Entraron. Y ahí estaba. Un bebé. Envuelto en telas. En un pesebre. Físicamente normal. Humano. Pequeño. Nada visualmente extraordinario. Pero los pastores sabían. Porque habían visto lo que precedió. El presagio. El silencio. La espera. El cielo rasgándose. El ejército proclamando. Este bebé común había sido anunciado por el evento más extraordinario jamás presenciado por ojos humanos. Contaron todo. El presagio. La luz. Las palabras. El ejército. Algunos creyeron. La mayoría no. Pastores. Gente ignorante. Visiones. Pero los que habían sentido el presagio. Los que despertaron llorando. Los que sintieron el cambio en el aire. Esos escucharon. Y supieron, entonces eso era lo que sentí. Detente. Piensa en esto. Dios pudo haber anunciado a su Hijo a cualquiera. Emperador. Sacerdotes. Poderosos. Pero eligió pastores. Los más despreciados. Los invisibles. Los olvidados. Y no los visitó en sueños bonitos. Los aterrorizó con gloria tangible. Porque desde el principio, Dios deja claro, este reino es diferente. Los últimos, primeros. Los olvidados, elegidos. El terror sagrado, para los vigilantes. ¿Estás vigilando? 12:30 de la mañana. Las colinas. Los pastores regresaron. Y todo había cambiado. El viento, había vuelto. Suave. Del oeste. Normal. La temperatura, descendiendo según patrón esperado. Los grillos cantando de nuevo. Los búhos, ululando. Cazando. Las ovejas dispersas. Inquietas como siempre. Todo, físicamente normal. Pero los pastores no eran los mismos. Pasaron el resto de sus vidas contando lo que vieron. En las calles. En el mercado. A cualquiera que escuchara. La mayoría no creyó. Pero ellos sabían, con certeza absoluta, inquebrantable, que esa noche habían presenciado lo imposible. El Creador entrando a su creación. Lo eterno haciéndose temporal. Lo invisible haciéndose visible. Y 2000 años después, el eco permanece. Por eso Navidad se siente diferente. Por eso el aire cambia en diciembre. Por eso hay un presagio inexplicable cada 24 de diciembre. No es imaginación. No es nostalgia comercial. Es memoria cósmica. La creación entera, recordando la noche, que su creador nació dentro de ella. El momento que partió la historia en dos. Antes de Cristo. Después de Cristo. Los pastores fueron los primeros testigos. Los últimos que se convirtieron en primeros. Los olvidados que Dios recordó. Los invisibles, que presenciaron lo imposible. Y su testimonio sigue resonando. ¿Lo vimos? Es real. Ha venido. Esta historia nos deja con algo más que emoción navideña. Nos deja con una pregunta inevitable. ¿Estás vigilando? Los pastores estaban despiertos cuando el cielo se rasgó. Atentos. Vigilantes. Esperando sin saber qué esperaban. Pero la mayoría de Belén, dormía. Perdidos en lo ordinario. Y se perdieron el milagro. Esta Navidad, millones celebrarán. Regalos. Comida. Decoraciones. Todo bueno. Todo hermoso. Pero ¿cuántos estarán vigilando?
¿Cuántos sentirán el presagio? ¿Cuántos reconocerán que el 24 de diciembre no es solo fecha en el calendario, sino aniversario del evento más extraordinario de la historia cósmica? Los pastores no solo conocieron la historia, la experimentaron, sintieron el presagio en sus cuerpos, vieron el cielo rasgarse con sus ojos, cayeron en terror con sus rostros, se levantaron en adoración con sus vidas. ¿Y tú, qué harás este 24 de diciembre? ¿Celebrarás? ¿O vigilarás? ¿Recordarás? ¿O experimentarás? Porque el eco todavía está ahí, en el aire, en el silencio, en el presagio. La creación aún recuerda la noche que su creador entró en ella. Y si estás atento, si estás vigilando, si desarrollas sensibilidad para lo invisible, tú también lo sentirás. El presagio de Navidad. El eco del cielo rasgándose. La memoria de la noche que todo cambió. Si esta narración te erizó la piel, si sentiste el presagio mientras escuchabas, suscríbete, porque cada semana cuento historias de fe, que no son cuentos de hadas, son eventos reales, testimonios documentados, verdad que altera percepción. Y si conoces a alguien que celebra el 24 de diciembre, pero nunca ha sentido el presagio, comparte esto, déjame en los comentarios. ¿Has sentido el presagio de Navidad? ¿Ese cambio inexplicable en el aire cada diciembre? Porque no estás imaginando cosas. Estás sintiendo el eco. Que este 24 de diciembre, vigiles. Nos vemos en la próxima historia.